Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. Invierno, primavera, verano. Y ahora, en este noviembre, mientras empezamos a notar cómo el aire va haciéndose más frío, finalmente es turno de hacer a otoño. ¡Lo hicimos! ¡Sí! Y bueno, aunque en esta última colaboración terminamos siendo pocos artistas, aún así fue muy divertido. Además, cabe mencionar que la calidad de sus proyectos fue espectacular, así que no se olviden de pasarse por sus canales después de ver este video. Como ya les había mencionado antes cuando hice a mi Lolita de invierno, Irina, inmediatamente después hice los otros 3 bocetos para las demás estaciones del año. Lo que no les había mencionado es que otoño fue la idea más difícil de aterrizar de las 3. Pero después de llenarme de mucha inspiración, finalmente llegué a este boceto. Y para llevar a cabo el proyecto, en esta ocasión decidí utilizar esta cabeza de Draculaura junto con este cuerpo de Maddie Hatter. Podría decirse que esta es la primera vez que utilizo a Draculaura, sin contar a Dulce porque ella sería más bien puro maquillaje en lugar de una cara. Y para darle un toque especial decidí utilizar este cuerpo de Maddie. Eso quiere decir que va a ser un poco más bajita que las otras 3. Y bien, ahora que ya he seleccionado a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? Igual que siempre, corté el cabello lo más pequeño posible, retiré los residuos de pegamento y cabello de dentro de la cabeza y retiré la pintura de fábrica con acetona. Desde un inicio yo quería que esta pequeña fuera pelirroja, así que decidí utilizar este estambre. Con ayuda de mi lapicera enrollé el estambre repetidas veces para conseguir tiras de aproximadamente la misma longitud. Y después separé cada tira de estambre para obtener el doble. Una vez listo el estambre, pinté el cuero cabelludo de la muñeca del mismo color. Tomé una tira, enrollé ligeramente la punta y con ayuda de mi dedo la sujeté con mi herramienta. Y finalmente la inserté en la cabeza, para repetir este mismo paso otro millón de veces más. Una vez que terminé el reroot, coloqué pegamento universal por dentro de la cabeza y lo dejé secar completamente. Una vez seco, comencé a cepillar y planchar el cabello en secciones y decidí dejarlo separado con ligas para su futuro peinado. Y ahora pasamos a preparar el cuerpo. Igual que siempre, decidí retirar todas las imperfecciones del plástico con ayuda de mi taladro y de diferentes lijas y limas para uñas. Pero además, utilizando mi lima más suave, siempre le doy una pasada a todo el cuerpo para que el sellador tenga mayor agarre. Una vez que terminé, decidí retirar todo el polvo con agua y jabón. Ahora que ambas piezas están listas, es momento de colocar la cabeza en su nuevo cuerpo. Sujeté su cabello hacia arriba y preparé pintura del mismo color que su cuerpo con mucha agua para fácil aplicación. Y con un pincel suave apliqué alrededor de 8 capas delgadas sobre su cara. Una vez que terminé, lijé un poquito para suavizar la textura. Y para comenzar el face-up rocié una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. En el video de Alika hablamos sobre algunos de los estilos Lolita, pero como hay muchos más, vamos a continuar con ese tema. El Hime Lolita o Princesa Lolita es un estilo mucho más inspirado en el rococó. A menudo, la tradicional silueta de las faldas con forma de campana cambia a un vestido más largo, con un escote un poco más bajo para que equilibre el vuelo de la falda, y suelen ser habituales los accesorios como las tiaras y las coronas. El punk Lolita es un estilo bastante difícil de decidir porque lo separa una línea muy delgada al look total del punk occidental. Se toman algunos elementos tradicionales del punk, alfileres de gancho, tachas, géneros maltratados, etc.
Las buenas punk lolitas tienden a conservar el largo de las faldas o seguir usando blusas pomposas, con todos los demás accesorios del punk, mezclándolos, por ejemplo, un collar de puntas con blonditas en las orillas. El chi lolita es inspirado en los vestidos tradicionales chinos, cuellos altos y cierres falsos a un lado decorados con lazos identifican usualmente estos vestidos. Por otro lado, el wa lolita está inspirado en la ropa tradicional japonesa, incluyendo el kimono y el menos formal yukata. Una opción es una camisa que dé la impresión de kimono junto a una falda con vuelo y a menudo se añade un obi y encaje. El kodona o ojikei es un estilo unisex e informal. Tiene por influencia principal la vestimenta de los niños victorianos. También puede ser de estilo gothic, punk y pirata. Llevan trajes cortos, blusas, chaquetillas, tirantes, calcetines por la rodilla, a veces pequeñas pajaritas o corbatas y botas. Serían como alumnos británicos. El oji-sama básicamente es un estilo en el que te vistes como todo un príncipe del barroco o el rococó. Capas de terciopelo, encajes y telas finas, chaquetas de militar de siglos pasados como la de Napoleón por dar un ejemplo, camisas con volantes, joyas. Piensen en los reyes de los cuentos pero con pantalones más cortos y agréguenle tocados fastuosos. Fácilmente podría ser la contraparte masculina del hime lolita. En algún momento me encantaría intentar hacer un proyecto basado en alguno de los últimos dos estilos. Una vez terminado el face-up, rocié 3 capas de Mr. Super Clear. Ya seco el sellador, pude retirar la tela protectora del cabello. Y después de 1000 intentos, pude conseguir el peinado que yo quería. Y ahora continuamos con la ropa. Para esta pequeña hice este patrón de vestido, que por cierto próximamente podrán encontrar en mi tienda de Etsy, así que cuando esté listo les dejaré el enlace en la descripción. Volviendo al proyecto, decidí utilizar esta tela para camisa de cuadros y popelina azul marino. Corté los patrones del vestido en la tela de cuadros y el pequeño rectángulo 4 veces en la popelina. Para comenzar, primero uní las 4 piezas que pertenecen a los laterales del vestido. Ya unidas, cosí encima para aplanar esa zona. Posteriormente, uní las 3 piezas faltantes, pero únicamente del busto a la cintura. Ya hecho, quedaron 4 espacios en la parte de la falda. Aquí es donde entran los 4 rectángulos de popelina. Pero antes de coserlos, los planché para que tuvieran forma de tablón. Cosí los laterales del rectángulo a una de las aberturas de la falda y así es como se ve por dentro y por fuera. Una vez que uní los 4 rectángulos, hice la bastilla de la falda con un poco de pegamento y antes de continuar decidí decorar la parte frontal del vestido. Para ello utilicé la orilla blanca de este encaje y también este listón azul marino de 2 milímetros. Coloqué todas estas piezas con puntadas muy pequeñas y cosí este encaje negro en la parte inferior de la falda. Para darle forma al vestido hice unas costuras encima de las uniones desde arriba hasta abajo. Y por último terminé la parte superior utilizando la orilla del mismo encaje que puse en la falda. Antes de cerrar el vestido coloqué un poquito de pegamento para definir el frente de los tablones y además planché los tablones por dentro. Y ahora sí, cerré el vestido por la parte de atrás. En esta ocasión decidí coserlo directamente en la muñeca, pero dejé un pequeño espacio para poder pasar el poste de la base sin aplanar la falda. Para sus mangas corté 2 rectángulos de largo de su brazo y 2 rectángulos pequeños para los puños. Comencé plisando la parte inferior de los rectángulos grandes para posteriormente unirlas a los puños. Ya hecho, cosí la parte superior dejando espacio suficiente para colocar hilo elástico. Para facilitar ese proceso decidí colocar una aguja lanera y coser alrededor.
Ya terminada la costura, inserté el elástico en el ojo de la aguja y lo metí a través de la tela. Después cerré la manga, ajusté el elástico a la medida del brazo de la muñeca y por último le di la vuelta. Para complementar su outfit decidí hacerle un corset diagonal arnés utilizando piel sintética. Lo hice de la forma más sencilla posible utilizando nada más pegamento y algunas argollas. Lo pegué directamente en la muñeca y lo decoré con más argollas y algunas piedras. Y además utilicé las mismas piedras para decorar el frente del vestido como si fueran botones. Ahora continuamos con sus zapatos. Decidí utilizar este par de botas que originalmente pertenece a Ceres Hood, pero para el cuerpo de Maddie son un poco demasiado largas, así que decidí cortarlas con ayuda de estas botas de Spectra. Después de cortarlas usando tijeras, decidí lijar la orilla para que no se viera tan rígida. Posteriormente comencé a pintarlas usando una base de pintura acrílica negra, resalté los detalles con dorado y las decoré utilizando listón azul, piel sintética, argollas y piedras. Y con esto finalmente podemos decir que nuestra Lolita está terminada. Decidí nombrarla Imogen, que es un nombre de origen irlandés que significa doncella. Con toda honestidad, pienso que Imogen es hasta ahora la muñeca más adorable que he hecho. Sus ojos verdes, su piel pecosa, su cabello rojo, sus trenzas, su estatura, simplemente me encanta. Y además me siento muy orgullosa de su vestido. Pero, ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que vayan a visitar los canales de mis colaboradores, Stefoodle y Rock Puppets Witchy Pink. Sus dos pequeñitas quedaron maravillosas y me encanta cómo se ven todas juntas en la foto grupal. Desde el fondo de mi corazón quiero darle las gracias a todos los que colaboraron conmigo desde el principio de esta serie. Fue una experiencia muy divertida e interesante, además de que quedé encantada con todos sus proyectos. De verdad, muchas gracias por estar conmigo en este proyecto y espero que podamos colaborar juntos próximamente. Y a ustedes que nos vieron y estuvieron con nosotros, también muchas gracias. No se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.